Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 20 de mayo del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Mount Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, espero hayan pasado un buen fin de semana. Vamos con las noticias del frente político y el resumen de lo más importante de los programas dominicales. Pero antes de entrar a todo esto, quisiera tomarme unos segundos para reseñar una noticia internacional muy importante. Se confirmó ayer la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. La nave en la que viajaba Raisi junto con su canciller y otros altos funcionarios de regreso de una visita a Azerbaiyán desapareció de los radares mientras volaba a una zona boscosa en el noreste de su país con problemas de visibilidad. Como 15 horas después de la desaparición, encontraron los restos del helicóptero estrellado y los ocupantes aparentemente todos fallecidos, según informa la agencia EFE. El gobierno iraní emitió un comunicado lamentando la muerte de su líder, a quien calificó como alguien que, abro comillas, ha sacrificado su vida por la nación, cierro comillas, pero diciendo al mismo tiempo que esto no provocará, abro comillas, la mínima perturbación en la administración, cierro comillas. Bajo la presidencia del ultraconservador Raisi, Irán había venido apoyando a Hamas, condonando incluso los ataques terroristas de octubre del año pasado en Israel y aprobando un ataque con misiles y drones iraníes contra Israel. Fue criticado internacionalmente por el régimen ultrarrepresivo contra las mujeres y los abusos cometidos por la llamada, entre comillas, policía de la moral, que dieron pie a protestas multitudinarias, lo que entraña pues un riesgo enorme para los manifestantes en un país como Irán, como resultado del sonado asesinato de la joven kurda Mahsa Amini en manos del Estado por no respetar ella el código de vestimenta impuesto por el gobierno. Raisi ascendió al poder en junio del 2021, sucediendo al más moderado Hassan Rouhani, tras ser fiscal general de su país. Ok, ahora sí paso con los destapes de los programas dominicales. Hay bastante que comentar esta mañana. Lo que más me ha llamado la atención es un reportaje de Punto Final en Latina que mostró chats de conversaciones entre Víctor Torres, el amigo de la infancia de la presidenta Dina Boluarte y de su hermano Nicanor Boluarte, que ha sido uno de los detenidos en el marco del caso conocido como los Waikis en la sombra, y su entonces pareja Fanny Guamán. Lo que se aprecia en estos chats es cómo Torres le hablaba a Guamán de sus coordinaciones para conseguirle un puesto a ella en el Instituto Peruano de Deporte, el IPD. Hasta le comenta cuánto iba a ganar al asumir el cargo. Ambos eran asiduos del Club Departamental Apurímac, del que, como sabemos, Dina Boluarte era directiva. Y en efecto, el dominical confirmó que Fanny Guamán fue contratada en el IPD con órdenes de servicio por hasta 45,000 soles en el área que ella le había dicho a Torres que prefería. Estos chats también evidencian una lista de 13 nombres de personas que estaban buscando colocar en el IPD y de estas, Punto Final confirmó que entraron por lo menos 8 de los cuales a los cuales se les ha pagado 250,000 soles aproximadamente. Pero no solo fue el IPD, Torres y Guamán también coordinaban para conseguir nombrar a otras personas en cargos de prefectos y subprefectos, entre ellas la hermana de ella, Karina Guamán, que efectivamente fue nombrada subprefecta de Chiclayo. Hablan de un tal Ortiz, que sería el director general del gobierno interior, Jorge Ortiz Marreros, el que estaría pues disponiendo estos nombramientos. Este es un personaje que también ha sido detenido en el marco del caso Los Waikis en la sombra hace algunos días. En fin, hay mucho detalle en el reportaje, pero lo que yo destacaría al respecto es lo siguiente. Siempre uno escucha pues denuncias de gobiernos que tratan al Estado como una agencia de empleos, como si fuera pues el botín de quien llega al poder. Pero la evidencia que se ha conseguido para este caso en particular, que conecta las coordinaciones que se evidencian pues en estos chats con lo que efectivamente pasó en la realidad, es muy contundente. Y hay que recordar aquí que este personaje, Víctor Torres, fue antes defendido a capa y espada por la propia Dina Boluarte cuando aparecieron los primeros cuestionamientos en su contra por contrataciones irregulares en su favor que había hecho pues, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, cuando la propia Boluarte era ministra en esa cartera. Seguirá defendiéndolo con la misma insistencia. Otra reflexión que queda de este caso es, digamos, que otras personas han estado haciendo en las redes sociales y que yo mismo he hecho anteriormente aquí en el podcast,
es que quizá ya sea el momento de eliminar estos cargos de prefectos y subprefectos, que, desde mi óptica al menos, y con esto se puede coincidir o discrepar, no aportan mayor valor de cara a la ciudadanía y sirven más bien como una oportunidad de darle al gobierno de turno, de poner pues a su gente a hacer proselitismo político y encima pagándoles con dinero del Estado. Uno podría decir incluso que esto es una violación de las reglas electorales porque le da una ventaja indebida al gobierno de turno frente a sus eventuales competidores políticos. Pero no se elimina estos cargos, digamos, porque todos tienen la expectativa de aprovecharlos si es que les toca a ellos. Ojalá pues el Congreso apruebe este proyecto de ley que ha sido presentado para eliminar estos cargos de prefectos y subprefectos. Ok, conecto con lo que pasó el último viernes en torno al caso de los Waikis en la sombra. Habrán visto que el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y el abogado personal de aquella, el ex fiscal Mateo Castañeda, obtuvieron una sentencia favorable el viernes pasado que dispuso su liberación, luego de pasar como una semana detenidos tras la más reciente versión del operativo Valquiria. ¿Por qué liberaron a Nicanor Boluarte y a Mateo Castañeda? ¿Será que al discutirse su recurso de apelación, el Poder Judicial se dio cuenta de que el caso contra ellos era más bien débil? Pues en realidad no. Esta sentencia que ordena liberar a Boluarte y Castañeda sí reconoce la gravedad de los presuntos delitos por los cuales están siendo investigados. Pero hay una cosa bien importante que entender sobre las prisiones preliminares o preventivas que puede aprobar el Poder Judicial, como les he venido comentando en podcasts anteriores, para todo tipo de casos de políticos vinculados a todas las tiendas habidas y por haber. Para aprobar estas medidas preventivas no solo tiene que tratarse de delitos muy graves, como en efecto ocurre y se reconoce en este caso, sino que tiene que acreditarse que existe peligro de fuga o peligro de obstaculización a la justicia. Y en el caso de Boluarte, Nicanor me refiero, y Castañeda, lo que está cuestionando este fallo de segunda instancia, el que se emitió el viernes, es que ni la Fiscalía ni el juez que resolvió en primera instancia hicieron bien su trabajo de demostrar que había riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia. La sustentación de esto último, hay que decir, fue bien genérica, ni siquiera describió la Fiscalía lo que diferencia un caso de otros, sino que trató a todos por igual. Si uno no conoce que estos son requisitos objetivos que se tienen que satisfacer para ordenar una prisión preventiva, puede creer que hay algo raro detrás de esta sentencia que favorece finalmente a Boluarte y Castañeda. Pero yo les diría que no parece ser el caso. Más bien, más allá de la posición que cualquiera de nosotros pueda tener sobre estos dos personajes, y repito, las acusaciones en su contra son muy serias, y me acaban de escuchar además criticando todo esto que se ha destapado sobre el amigo presidencial Víctor Torres, que involucra también a Nicanor Boluarte, pues incluso a pesar de eso, lo que ha hecho aquí el Poder Judicial en segunda instancia es justamente lo que se espera de él, yo diría, vale decir, que sea riguroso al evaluar si se cumplen todos los requisitos para ordenar una prisión preventiva y que le exija a la Fiscalía que se esfuerce cuando hay que sustentar una prisión preventiva. Como les he comentado antes, es el propio Poder Judicial el que está llamado a controlar los excesos eventuales de la Fiscalía o incluso del EFICOP, más allá de que uno comparta los objetivos de un grupo especial como este último. Entonces, Boluarte y Castañeda, de momento, van a seguir su caso en libertad, pero eso no significa que los vayan a absolver en última instancia. Para ver si eso ocurre o no, vamos a tener que seguir atentos a este caso. Otro detalle que menciono rápidamente en torno a esto último es que al hacer el allanamiento de la casa del abogado de la presidenta Mateo Castañeda, se encontraron algunas cosas curiosas, según veo en un reportaje de Cuarto Poder. Por ejemplo, una colección de más de 20 armas de fuego que no estaban debidamente registradas, algunas de ellas, y por tanto fueron incautadas. El Dominical da a entender que algunas de estas armas son de propiedad de Jerry Alvarado García, un comandante que fue expulsado de la policía y que estuvo detenido tiempo atrás por tráfico de armas. También se encontró dinero en efectivo, como 17,000 soles, vouchers de transferencias internacionales de hasta $150,000 y una credencial del partido aprista a nombre de Castañeda, aunque este no aparece oficialmente registrado como afiliado de ese partido. Lo otro que encontraron, más bien, en su oficina fue documentación detallada del caso de Nicanor Boluarte, referido al supuesto tráfico de influencias en favor de autoridades subnacionales que eran amigos o conocidos suyos, lo que refuerza pues la teoría de que Castañeda es abogado que da servicios legales tanto a la presidenta como a su hermano. Ok, paso a otra revelación relacionada con la presidenta Dina Boluarte. Hace poco se cuestionó, yo mismo cuestioné en el podcast, el hecho de que Boluarte haya ofrecido una condecoración al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, habida cuenta de que ella está siendo investigada por el Poder Judicial. Dije en ese momento que a algunos jueces les gana pues
el afán de protagonismo o de figuración y aceptan estas condecoraciones cuando no deberían, pues ponen en entredicho su imparcialidad o independencia. Pues bien, resulta que en la misma ceremonia en la que se condecoró a Javier Arévalo, Boluarte también le hizo un reconocimiento al juez Gino Yangali Iparraguirre. Este detalle había pasado desapercibido, pero ¿por qué es importante que se haya evidenciado esto último, que salió ayer en Punto Final? Pues porque el juez Yangali integra la sala que va a ver el caso en el que Dina Boluarte le pide una indemnización a RENIEC, donde antes trabajaba, por cientos de miles de soles, reclamando incluso beneficios sindicales cuando ella no era parte del sindicato. Así que repito, si los jueces no quieren poner en entredicho su imparcialidad o su independencia, no deberían aceptar este tipo de condecoraciones, viniendo de políticos que están siendo investigados o procesados judicialmente. No pueden dejar pues que les gane el ego. Un par de revelaciones más sobre funcionarios del gobierno respecto de la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar. Una nota en Cuarto Poder muestra que su principal asesor, Jorge Rochabrunt, conversó con al menos 10 personas que luego consiguieron trabajos en el Ministerio de Vivienda. Esto podría ser algo entendible si es que el asesor estaba, digamos, ayudando a reclutar buen talento para el ministerio, pero sucede que una de las personas reclutadas, por ejemplo, Jason Klisman, estuvo 3 años en prisión por hurto agravado, en un caso que fue registrado por cámaras de seguridad. También hay algunos ex candidatos al Congreso que se han visto favorecidos con contratos de servicios con el ministerio, luego de reunirse con Rochabrunt. Los especialistas consultados por Cuarto Poder señalan que podría haber aquí un caso de presunta usurpación de funciones o colusión por parte de este asesor de la ministra Pérez de Cuéllar. Luego, en Cuarto Poder hubo también una denuncia contra el actual, entre comillas, vocero del gobierno, Freddy Hinojosa, quien fue antes director de Caliwarma. A Hinojosa se le ha vinculado un caso de falsificación de documentos de su época justamente en este programa social. Algunos proveedores habrían presentado certificados falsos para decir que sus alimentos cumplían con los estándares requeridos. La responsabilidad de Hinojosa estaría en que esta denuncia fue elevada a su despacho, pero no tomó acciones correctivas suficientes, sino que les siguió contratando a estos proveedores. No estamos hablando pues de uno que otro caso, sino más de 100 empresas que habrían presentado documentos falsificados, así que es un caso grande. Parece ser además otro caso de lo que antes he descrito como mercantilismo, es decir, la decisión de un gobierno de beneficiar a unos cuantos intereses económicos determinados o empresas, digamos, como en este caso las que han falsificado los documentos, por encima o anteponiendo sus intereses a los intereses de los beneficiarios del programa social, que son nada menos que los niños y niñas del país, de obtener pues alimentos de óptima calidad. Hay otro reportaje de Punto Final que ha producido mucha indignación y es que revela que el Ministerio del Interior donó a un centro poblado en Puno unos vehículos destartalados, algunos de los cuales ni siquiera encienden, y que se pagó más de la cifra, digamos, el precio de mercado por trasladar esos vehículos. Claro, aquí hay una sospecha de que pudo haber corrupción en el sobreprecio que se pagó por el traslado, lo que ya de por sí sería muy grave, pero hay un aspecto político que es muy grave aquí también. ¿Cómo creen que se sienten pues los compatriotas que viven en ese centro poblado en Puno cuando el gobierno central, su gobierno, les dona pues chatarra? No es previsible que se sientan que esto es pues una suerte de burla o de insulto. Fíjense que ¿para qué necesitan los vehículos? Pues para cosas como trasladar enfermos en casos de emergencias médicas o a madres gestantes que están entrando en labor. Es tan indignante que pasen estas cosas que el flamante ministro del Interior, Santibáñez, que acudió a Punto Final a dar una entrevista después de emitido este reportaje, no le quedó más que mostrar pues él mismo indignación ante lo ocurrido y ofrecer pues castigar a los responsables. Un último tema en el que me voy a tomar un ratito más para compartirles una reflexión a propósito de esto que les voy a comentar. Ha aparecido en Panorama más denuncias vinculadas a congresistas que aprovechan sus viajes en la semana de representación para hacer proselitismo o impulsar la creación de sus propios partidos, nuevos partidos, digamos. Panorama menciona casos como los de Flor Pablo, Pasión Dávila y Alfredo Pariona. Estos se suman a casos que ya habíamos conocido anteriormente, como el de Isabel Cortés y el de Darwin Espinosa, mencionados semanas atrás. La excusa que da, por ejemplo, Flor Pablo, luego de participar en una actividad proselitista en Ayacucho vinculada a su partido en vías de inscripción, lo justo es que es algo marginal dentro de su agenda que en horario de trabajo sí está dedicada principalmente a temas del Congreso. Les cuento cómo veo yo estos casos y aquí pues mis apreciaciones pueden ser ciertamente sometidas a debate, pero les comento un poco lo que estoy viendo yo. Creo que hay matices en cuanto a la gravedad de estos casos. Por ejemplo, en el de Darwin Espinosa, digamos, estaba utilizando
papel del Congreso para imprimir planillones, mandaba a sus asesores a recolectar firmas, hacía consultas en el RENIEC que cuestan utilizando la cuenta oficial del Congreso. Es decir, aquí es más evidente que hay un caso de malversación de los fondos del Congreso. Otros casos son más de congresistas que están pues en viajes de semanas de representación y aprovechan para hacer actividades proselitistas para sus nuevos partidos. Aquí lo cuestionable puede ser que estén haciendo viajes pagados por el Congreso a regiones distintas a aquellas a las que representan. Por ejemplo, un congresista por Lima que viaja a Piura a hacer proselitismo. Ahí la malversación está en que ahí no están sus electores y por tanto no corresponde que haga su semana de representación en esa región. Pero digamos que sí es el distrito o la región en el que fue elegido un congresista. El problema ahí sería si ese congresista fue elegido por un partido distinto y ahora está haciendo proselitismo para crear un nuevo partido diferente a aquel con el cual fue elegido. Si el proselitismo estuviera relacionado con el partido con el que fue elegido ese congresista y no hubiese pues un caso de evidente malversación de fondos, yo no vería nada de malo en eso, lo entendería como parte del rol normal que tiene un congresista. Pero sí es un problema, desde mi óptica, cuando es para crear nuevos partidos, porque lo que está evidenciándose en este tipo de casos es que se está favoreciendo pues, el transfugismo de los congresistas. Ojo que yo creo que sí puede haber razones válidas por las cuales un congresista deba apartarse del partido con el cual fue elegido. Pero si un congresista ha asumido la decisión de convertirse en tránsfuga, cuando menos debería tener el decoro de no hacer proselitismo de su transfugismo en la semana de representación, porque los recursos que está usando no son recursos asignados a esa persona como individuo, sino recursos asignados a un congresista que ingresó con un determinado partido. Entonces, que haga proselitismo, está muy bien, pero en su propio tiempo, no en semana de representación, ni con recursos que no están pensados en recompensar pues, el cambio de bandera de un político. Esta es una opinión mía que puede resultar sin duda discutible, pero como ustedes saben, yo siempre abierto al debate. Ok, con eso damos fin al podcast de hoy. Un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigman Group. Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos mañana. Adiós.